Casi un año sin subir video, que vago de mierda las notas al final del video y espero que lo disfruten ánimo. Capítulo 42. Las lágrimas corrieron por sus mejillas como un río que había desbordado una presa. Aquellos recuerdos habían revivido su mayor trauma, el peor día de su vida, aquello que la había hecho sentirse tan vulnerable tiempo atrás. No podía hacer nada por su hermana, su única opción había sido intentar ayudarla. Desde ese momento había vivido encerrada en su biblioteca familiar, estudiando todo lo que le haría poder ayudar a Astoria. Por más inútil o tonto que pareciera, ella simplemente no se rendiría. Esa era su ambición, lo que la impulsaba día y noche a seguir mejorando hasta dominar aquella magia considerada sagrada en el mismo mundo. Las lágrimas continuaron cayendo y ella solo pudo inclinarse más cuando los brazos de Izar la rodearon, consolándola en silencio. No te preocupes, tenemos la piedra y podrás ayudar a tu hermana, susurró suavemente después de varios minutos, tratando de tranquilizar a la niña, quien si bien había dejado de llorar, aún temblaba en sus brazos. No había esperado que tuviera tal reacción al mencionar su historia. En cierto modo era comprensible. Cuando las personas recuerdan algo que les afectó de forma negativa, tienden a recordarlo con la misma emoción que lo experimentaron la primera vez. Si algo te puso furioso, en cuanto pensaras en ello, volverías a estar enojado, a menos de que vieras las cosas desde otro ángulo, lo cual no era el caso con Daphne. Como alguien que por tanto tiempo había sido insensible, para él era algo complicado ver a la niña tan fría de siempre derrumbarse delante de sus ojos, y sin embargo, no la juzgó ni la juzgaría. Él simplemente estaría para ella, ya sea en sus buenos momentos como en sus malos momentos. No importaba si ella estaba tan vulnerable, porque él estaría para ella. Y en cierto modo, pese a su inexperiencia, sabía que era lo correcto derrumbarse. No sabía por cuánto tiempo había retenido aquellos sentimientos y lo mejor era que los expulsará. Las emociones son algo peligroso, si no las atiendes, se convierten de una pequeña bola de nieve a una enorme avalancha que te consume. Pero estamos lejos de descifrar la piedra. He estudiado tanto sobre ella y simplemente no encuentro la forma, por más cerca que me sienta. La maduración de Astoria está por llegar y yo aún no lo logro. No solo eso, no puedo ayudar a mi hermanita y no te puedo ayudar a ti. ¿Cómo se supone que lo lograré? Las lágrimas volvieron a acumularse en sus ojos, pero antes de que pudiera continuar, un libro se estiró delante de ella. Su cara se despegó del pecho de Izar para verlo con ligera curiosidad bailando en su rostro. ¿Por qué sacaría algo así en un momento como este? Conociendo a Izar, no debía ser algo sencillo. ¿Qué es eso? Cuestionó suavemente, cada momento más interesada por la sonrisa de suficiencia que apareció en Izar. ¿Un libro? Oye. Se quejó cuando recibió un pellizco de la niña que lo vio juguetonamente. Tonto, sé que es un libro, me refiero al contenido. Gruñó, dejando una vista que Izar jamás olvidaría, observando a Daphne con las mejillas y ojos rojos de tanto llorar, su ceño fruncido y una sonrisa juguetona en sus labios. Fue simplemente inevitable no darle un beso antes de separarse, viendo a la niña más sonrojada y sonriente por la repentina acción. ¿Para qué fue eso? ¿Y por qué sonríes como un tonto? Cuestionó divertida, viendo la sonrisa que solo crecía en Izar. Le resultaba complicado recordar las veces que lo había visto sonreír así, y no podía evitar compararlo al chico frío que los había acompañado estas últimas semanas. Ciertamente era un contraste interesante. Y mientras los pensamientos de Daphne viajaban, los de Izar también lo hicieron, su mente trayendo a flote un recuerdo pasado. Flashback. Izar caminó en silencio por toda la biblioteca. Había sido una semana ligeramente complicada con todos los problemas que había desembocado su pequeña expedición. Como lo había considerado con Blaise, el problema simplemente se intensificaría a partir de ese momento, y solo tenía una opción: concentrarse en descifrar la maldita piedra. Las semanas que siguieron habían sido extremadamente estresantes. Había leído investigación tras investigación. Leer gran parte de los libros en su biblioteca que hablaran sobre la alquimia había sido una tarea demasiado exasperante. Si bien era una rama interesante, no era completamente de su interés. Eso había quedado más que demostrado. Negando con la cabeza, revolvió su cabello por lo que sería la quinta vez en el día. Si bien lograba tener una comprensión sobre el tema después de toda su investigación, estaba lejos de descifrar el problema. ¿Por qué todo tenía que ser tan complicado? Suspirando, rápidamente se levantó de su asiento para pasear por la casa. Necesitaba un descanso o lo suficientemente pronto se volvería loco. Mientras avanzaba, su atención fue atraída hacia Nagendra. La serpiente gruñona estaba más interesada en dormir que en cazar, a menos que algún objetivo se pusiera delante de ella. Por varios días Creature había sido su objetivo principal, y no podía evitar divertirse cuando veía a la serpiente abalanzarse, para luego sisear molesta después de que el elfo apareciera en otro punto. El juego no le importaba demasiado. A estas alturas, Nagendra solo quería demostrar poder atrapar al elfo. Creature se había ganado su confianza después de traer alimento para ella, y aún fue siempre divertido ver a la serpiente refunfuñar. Continuando con su camino, fue detenido cuando un estruendo se escuchó en la habitación. Suspirando de cansancio, volvió hacia atrás para ver la escena. Nagendra siseaba divertida, burlándose de Creature que despotricaba maldiciones. A un lado, Blaise estaba en el suelo, viendo enfurecido a ambas criaturas. Negando con la cabeza, avanzó para ayudar al niño que continuaba maldiciendo en italiano. Era realmente divertido ver la interacción de los tres, cada uno maldiciendo en su idioma nativo. ¿Qué ocurrió? Le siseó a Nagendra, la única que estaba más divertida que molesta. Ese estúpido humano me pisó cuando atrapé el elfo.
Puede que lo haya apretado un poco de más, lo que provocó que reapareciera sin pensarlo, y en un momento estaba en esa repisa, no aguantó su peso y cayó sobre la cabeza del humano. Siseó de vuelta, sin importarle explicar detalladamente. ¿De verdad? Cuestionó Izar divertido, negando con la cabeza para acercarse al niño italiano que aún maldecía al elfo. Blaise, llamó, atrayendo la atención del niño. Exijo su ejecución. Bramo molesto, desde luego, era más alarde que acción, no tenía intención de que el elfo muriera por un accidente. No seas tonto, se burló Izar, empujando al niño para que se inclinara, de su cabeza corría un pequeño rastro de sangre, nada digno de mención, probablemente había sido un pequeño raspón, solía terminar peor después de un entrenamiento extensivo. Con un ligero movimiento de su mano, su varita se disparó a su mano, tomándola con agilidad rápidamente diagnosticó al niño hasta encontrar el origen de la herida. Como lo había pensado, había sido extremadamente superficial, solo un raspón que podría curar con sus limitadas habilidades. A su mente vinieron las palabras que Daphne tantas veces le expresó. En la magia curativa, la intención siempre será doblemente importante. Murmuró para sí mismo, concentrado su intención, se imaginó lanzando el hechizo curativo, se imaginó los queratinocitos, las células que componen la capa más externa de la piel, comenzando a duplicarse rápidamente para su rápida curación, y fue entonces que lo golpeó como una ola. Empujando a Blaise rápidamente corrió hacia la biblioteca, en busca de todos los libros de biología que pudiera encontrar. En flashback su sonrisa depredadora creció a medida de que su autocomplacencia lo hacía, la expectación de Daphne creció en la misma, viendo al chico delante, cada vez más arrogante. Pese a todo, sabía que Bla no era alguien que se jactara en vano, ver su creciente arrogancia, el libro que sacó de repente, probablemente de sus bolsas con algún amuleto de espacio sin rastro, y teniendo en cuenta el tema del cual habían estado hablando hasta hace un momento, hizo que la espera fuera francamente tortuosa. Dímelo ya, se quejó, su impaciencia comenzando a crecer con cada instante. ¿Por qué le quería poner tanto suspenso a la situación? ¿No te gustaría averiguarlo por tu cuenta? Cuestionó, levantándose rápidamente tomó la mano de la niña que solo pudo limitarse a seguirle el ritmo, ligeramente incrédula por su comportamiento tan extraño y lo enérgico que parecía estar tan de repente. Ciertamente, esta noche habían estado muy alejados de sus personalidades habituales. Izar avanzó hacia la puerta, su varita estuvo en su mano en un instante. Rebelio. Murmuró suavemente, antes de regresarla a su lugar, luego de comprobar que no había nadie cerca. Saliendo de la habitación, caminó por los pasillos con una Daphne silenciosa, ambos sin pronunciar ni una palabra, antes de entrar en su habitación. En el momento en que la puerta se hubo cerrado, Izar se dirigió hacia su escritorio, donde una serie de documentos se esparcía descuidadamente. ¿Es esta tu investigación? Cuestionó Daphne, analizando todos los papeles. Lo es, ahora, presta atención. No tengo idea de cómo logro formar todos los componentes Nicolás Flamel, la piedra está hecha por una complicada cadena de matrices rúnicas y sustancias químicas entrelazadas de una forma magistral, que interactúan entre sí para formar una reacción. La unión de propiedades mágicas contenidas es tan poderosa que no tengo idea de cómo logró hacerse, sin embargo, logré descifrarlo, la mayoría de los componentes mágicos y químicos contienen sustancias químicas como lo son el Zn, zinc, Q, cobre, Si, silicio, Mg, magnesio, y Se, selenio. Antes de que pudiera continuar, un foco se prendió sobre Daphne, que al instante lo interrumpió, observando los papeles en la mesa. Los cuales promueven la regeneración celular, permitiendo que se renueven, reparen o reemplacen. ¿Pero cómo? Cuestionó, mordiendo suavemente su labio ante toda la información delante. Células madre, murmuró Izar, atrayendo su atención al instante. ¿Células madre? Cuestionó, ligeramente confundida. Sonriendo un poco más, rápidamente tomó su libreta y su bolígrafo, tomando asiento ante una Daphne curiosa. Existen 4 principales células madre, las totipotentes, que pueden convertirse en cualquier tipo de célula en el organismo, las pluripotentes, que pueden generar casi cualquier tipo de célula en el cuerpo, las multipotentes, que pueden convertirse en múltiples tipos de célula dentro de una familia celular, y las unipotentes, que pueden renovarse. El mecanismo de regeneración que sigue es de acuerdo a la mitosis, división celular que permite la regeneración, las células madre se dividen para formar 2 células hijas, que pueden diferenciarse en tipos de células necesarias para la reparación y la apoptosis, muerte celular programada, de forma ordenada que permite el crecimiento de nuevas células. Todo el proceso de crecimiento es monitoreado por proteínas que regulan el crecimiento y división celular, y las células se comunican mediante señales químicas para coordinar el proceso de regeneración. Entonces, el elixir de vida al entrar en contacto con el sistema, promueve de manera excesiva la regeneración celular en cuestión de segundos, las células reciben la señal y comienzan a dividirse para iniciar la renovación, a través de señales químicas, ya sea cercanas, medianas o largas, controlan su división para evitar el crecimiento celular excesivo, permitiendo una renovación exacta y natural en el cuerpo humano. Esto permite reparar tejidos dañados, tratar enfermedades degenerativas y mejorar la capacidad de curación del cuerpo. Es básicamente nacer nuevamente desde adentro hacia afuera. Exclamó Daphne rápidamente, sus ojos deslumbrando el asombro y asombro, mientras su cerebro procesaba todas las implicaciones. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás, antes de aterrizar en la cama de Izar, el shock invadiéndola por completo, estaban un paso más cerca de descifrar la famosísima piedra filosofal del jodido Nicolás Flamel. Levantándose, Izar se acercó lentamente a ella, antes de ser derribado por un enorme abrazo.
Ambos cayeron torpemente en el suelo, y sin embargo eso no les pudo interesar en lo más mínimo. Esto es increíble. ¿Cómo descubriste todo esto? Cuestionó la niña emocionada, la euforía dentro de ella era tanta, que le resultaba prácticamente imposible contenerla. Sonriendo ligeramente, Izar solo pudo rodearla con los brazos, encogiéndose de hombros. Sinceramente fue una casualidad lo que me hizo cuestionarme, luego pensé en las formas posibles en que la piedra filosofal podría crear un elixir de la vida eterna, y la respuesta lógica llegó a mí, a través de la magia y la ciencia, permite hacer milagros con la regeneración celular. Y según la investigación de Nicolas Flamel, la piedra filosofal es y seguirá siendo considerado el mayor logro de la alquimia, y antes de que fuera una realidad, se soñó con la piedra filosofal como una piedra mágica, capaz de curar cualquier enfermedad. Y ese es el logro final, cura cualquier cosa y es tan potente, que incluso logra detener la muerte, explicó para la niña que se limitaba a escuchar. Eso fue brillante, eres brillante, murmuró la niña, tomando su cara para depositar múltiples besos. Ambos estaban extremadamente contentos y no podían esperar a que la mañana siguiente llegara, estaban seguros que muy pronto no saldrían de la biblioteca, después de todo, no siempre estuviste tan cerca de descubrir, prácticamente, la inmortalidad. Ahora debemos pensar en cómo sacar el elixir de la vida de la piedra, murmuró Daphne, aunque la respuesta llegó rápidamente a ella, no pudo ser tan sencillo, en la alquimia existían diferentes operaciones alquímicas, como la disolución, que permitía a un sólido volverse a un líquido, sin embargo, debían ser cautelosos y pensar las cosas cuidadosamente, después de todo, era impensable que Nicolas Flamel derritiera su piedra para obtener el elixir, debía haber más propiedades y procesos relacionados, no ayudaría a nadie que se apresuraran y debían pensar las cosas cuidadosamente, estaban demasiado cerca del éxito. Podré curar a mi hermana, podré curarte a ti, lograste descifrar la legendaria piedra de Nicolas Flamel, el mayor alquimista de la historia. ¿Era esto de lo que querías hablar hoy? ¿Desde cuándo tienes la solución? ¿Por qué no me dijiste que lo habías resuelto? ¿Cómo daremos el siguiente paso? ¿Cómo crees que sea? ¿Debería estudiar más alquimia? Mierda sí. Es lo que haré. Tranquila, de aquí en adelante podrá ser más fácil lo demás. Asintió Izar, ganándose un fuerte beso de la niña, que solo pudo permanecer en sus brazos, su mente bailando con todas las posibilidades. Realmente no puedo creerlo, siento como si todo esto fuera un sueño, murmuró Daphne emocionada, recostada en el pecho de un Izar que solo pudo sonreír. Creo que hice un buen trabajo. Sin embargo, esto será un secreto por ahora, le murmuró suavemente, quería reservarse la noticia por unos días más. Lo sé. Pero deberías reconsiderar las cosas, mantener a tus amigos en la oscuridad nunca será la solución, murmuró la niña, sus ojos cerrados, descansando cómodamente sobre él. Lo sé, se lo diremos lo suficientemente pronto, murmuró de regreso. Por ahora, creo que no hemos aprendido lo suficiente, murmuró la niña, comenzando a perder la energía de hace unos momentos, me contarás todo de ti, señor Black. Me gustan los misterios y voy a saber todos tus secretos, quieras o no, se burló, antes de volver a permanecer en el silencio cómodo. Puedo contarte, era mi propósito original en esta noche. Se encogió de hombros, viendo a la niña que negaba suavemente con la cabeza. Creo que tengo suficiente para poder armar conjeturas. Sin embargo, las conjeturas muchas veces están lejos de la realidad. Se encogió de hombros, ganándose un ceño juguetón a cambio. Muy bien, señor sábelo todo. Comienza a explicar entonces. Izar solo pudo divertirse con la niña, realmente a veces era difícil de comprender. ¿Por dónde podría continuar? Cuestionó, sin saber realmente qué le gustaría saber a Daphne. Recuerdo ese día, cuando regresaste herido del callejón Nocturne, me dijiste que tuviste un intercambio de ideas y sin embargo, no explicaste las razones, debo saber qué pasó ese día y cuánta magia oscura utilizaste. Suspirando, la vista de Izar se levantó con una idea, sabía que Daphne había practicado un poco de legerdemancia, él la había instruido por un tiempo, no era nada, pero podría ser lo suficiente. Usa legerdemancia en mí. ¿Estás loco? Cuestionó Daphne secamente, sabía perfectamente que su conocimiento en dicha arte mental era casi nulo, un mal movimiento de su parte y Izar terminaría con la mitad de su cerebro frito o al contrario, podría ser ella. No pasa nada, será legerdemancia pasiva, yo expondré el recuerdo en la superficie para que tú puedas verlo, así no tendrás que adentrarte demasiado y no habrá ningún problema. Debes aprender a utilizar legerdemancia de todas formas. Esto debe ser una broma, se burló Daphne, asintiendo de acuerdo. Su varita se levantó y esperó en silencio la señal de su Izar, pese a lo que había dicho, tendría el mayor cuidado posible, no quería herirlo sin querer. Legerdement, murmuró cuando él le hubo asentido. Y al instante lo revivió tal cual y él lo había colocado. Mostró la escena de su primer pequeña discusión, en la que se había puesto furiosa dentro de la biblioteca Black, debido a que Izar no le había explicado en lo que trabajaba, pudo comprender al instante que el niño buscaba crear un ritual, y cuando se adentró unos días más tarde al malvado callejón, fue en busca de ingredientes y cosas necesarias para desarrollar su ritual. Fue entonces que sucedió, delante de sus ojos observó la lucha que mantuvo Izar con la arpía y algo dentro de ella se revolvió con fuerza.
No sabía que tenía Izar, que al verlo luchar, una llama se avivaba dentro de ella. Habían luchado juntos entrenando con sus amigos, y desde luego, tanto ella como ellos comprendieron al instante que estaban lejos de poder estar al nivel de Izar. El niño era malditamente fuerte y algo dentro de ella le hizo saber que nunca podría estar a su nivel en cuanto a las luchas. Sin embargo, había encontrado su pasión por la sanación y mientras esta mierda siguiera pasando, ella entrenaría más y más para poder ayudar a Izar, una promesa que se hizo. El recuerdo concluyó cuando se vio entrar en la habitación, lista para curar al niño. Ese día había estado tan preocupada, que permaneció en el mismo lugar, esperando el regreso de Izar. Desde luego, se había olvidado completamente de su amiga, pero ella ya la había perdonado de ese pequeño descuido. Más tarde ese día, cuando Izar regresó, le había asegurado que estaba bien y con esos malditos ojos plateados que siempre la convencían, no pudo hacer más que regañarlo una última vez, para después fundirse en sus brazos. Realmente se preocupaba por él, pero saber lo fuerte que era la tranquilizaba un poco. Ahora debían prepararse para eliminar esa molestia de magia oscura y el niño podría ser el mejor, no tenía dudas de eso. Abrazándolo con fuerza, dejó que sus pensamientos vagaran sobre él y todos sus sentimientos. Aún falta más, le murmuró en el oído. No te preocupes, con eso es suficiente, todavía tenemos mucho más tiempo para que yo te descubra, señor Black. ¿Es así? Señorita Greengrass. Cuestionó seductoramente. La niña lo vio a los ojos. Justo cuando el niño comenzó a hacerle cosquillas, ella se retorció y chilló, mientras sus payasadas continuaban. Darían lo que fuera porque sus momentos felices siempre fueran así. Capítulo 43 Calamity. Hoy ha sido un día tranquilo. Así es, hace un buen tiempo, aunque el otoño ya se acerca. El día ha sido un poco extraño, ¿no lo crees? Las cosas siempre cambian rápido. Una neblina dentro de su mente restringió cualquier pensamiento de coherencia, y las voces a su alrededor no podían parecer más amortiguadas. Aquella sensación repugnante lo invadía, como si su conciencia se quedara apagada dentro de su cuerpo, siendo un simple espectador de su vida. Su varita salió disparada a su mano, y el calor reconfortante que siempre sentiría al entrar en contacto estaba completamente desvanecido. ¿Qué estaba ocurriendo con él? ¿Por qué aquella sensación extraña lo recorría? Estaba en una situación inquietante, eso era fácil de descifrar. Su aparente tranquilidad en el exterior estuvo lejos de ser en realidad lo que pasaba por su mente. Esto era tan repentino, había experimentado sensaciones similares en el pasado, cuando sus pequeños problemas comenzaron, y sin embargo, todo había sido controlado por sus barreras de oclumancia. Algo le decía que este no sería el caso en aquel momento. Bajando levemente la mirada, sus ojos inmediatamente notaron sus manos ligeramente temblorosas, aunque subconscientemente, sabía que no solo eran las manos, todo su cuerpo temblaba con anticipación, algo a punto de romper, algo que no le gustó para nada. La presión en su pecho fue aumentando y la respiración se redujo de maneras casi simultáneas. Para ese punto el sudor había comenzado a emerger de él, como si lo hubieran empapado de pies a cabeza. Un escalofrío recorría cada parte de su espina dorsal, provocándole ligeros estremecimientos. Estaba nervioso. Estaba experimentando un ataque de ansiedad. Desde luego, sus emociones embotelladas por tanto tiempo lo hicieron incapaz en tener experiencias con sensaciones similares. Jamás había sentido eso en su vida y no podía evitar agregar que incluso para él era incómodo, no entendía por qué pasaba tan de repente, quizás todo tenía que ver con la sensación inicial que atormentó su mente. Y entonces lo sintió. Como un fuerte golpe en su pecho, sintió como si su corazón se hubiera detenido por completo, sus ojos se abrieron de par en par, y todo su cuerpo se quedó rígido al instante. Por sus lados, sus amigos pasaron charlando animadamente, como si ninguno de ellos hubiera notado algo inusual. De haberse dado la vuelta, todos hubieran notado como los orbes plateados de Izar cambiaban lentamente para dejar a la vista unos gélidos ojos negros, que miraban hacia un fondo de oscuridad. La iris estaba pintada por sangre en las venas, con aquella mirada que desprendía una malicia sin igual, como un pozo de profunda oscuridad abismal que consumía todo con un simple resplandor. ¿Estás bien? Un suave toque en su brazo le hizo regresar la vista ligeramente al lado, donde una Daphne lo observaba preocupada, negando ligeramente con la cabeza. Su fría sonrisa depredadora bordeó sus labios, con un disfrute tortuoso y un anhelo antes reprimido. Mejor, murmuró suavemente, reanudando su paso confiado, como si nada hubiera pasado. La mirada confundida y preocupada de Dape se clavó en su espalda, siguiendo sus movimientos con extrañeza. Algo en él le había dado escalofríos, un escalofrío que jamás había sentido con el niño, un pavor naciente en la boca de su estómago, que llegó hasta su garganta en forma de un nudo, y las ganas de vomitar sin ninguna razón más que el pánico. Caminando tras él, todos entraron a la sala común. El lugar estaba tan silencioso como las noches anteriores, los grupos se apilaban en sus muebles, algunos interactuaban entre sí, pero en su mayoría habían permanecido en silencio, un silencio mortal que solo creció cuando la mirada de Black entró al lugar. No habían comenzado charlas ociosas, no habían intentado formar alianzas, nadie había continuado con su juego, simplemente algo se sentía terriblemente mal, como una sensación repugnante de anticipación, algo que les decía que nada sería bueno a partir de esa noche. Y que la sensación fuera compartida por todos los presentes, simplemente agregó una capa de terror a todo el asunto. Mientras Black avanzaba con su séquito, sus fríos ojos se movieron tan rápidamente a una esquina, que casi nadie pudo notarlo.
Y unos instantes después, varias personas se levantaron para interceptar a Black y sus amigos, quienes se habían detenido en silencio, no eran idiotas, sabían que ellos eran el objetivo, y en este punto era complicado regresar a sus lugares sin una interacción. La cabeza de Black se inclinó con curiosidad cuando un grupo de los alumnos de sexto año se detuvieron delante de él. Sus ojos fríos y muertos parpadearon con diversión ante la osadía, alguien parecía muy impaciente para servir de ejemplo. Recordándolos con la vista, a su mente llegaron cada uno de los nombres, desde el primero al último, y sinceramente se preguntó si acaso eran idiotas para desafiarlo tan libremente. Ese parecía ser el problema, cuando no demostrabas tu dominio, las personas tendían a actuar con rebeldía, un error que corregiría lo suficientemente pronto. Es realmente interesante, Black. El aparente líder del grupo, un niño alto de rasgos aristocráticos y cabello rubio inició, dirigiéndose al niño que tenía frente a él. ¿Lo es? Cuestionó Black con una diversión palpable, que había generado escalofríos en todos los que habían escuchado ese tono tan frío y juguetón. Como si esto no fuera más que una broma para él. Lo es. Es interesante que a tus 12 años todavía seas capaz de tener un arrebato mágico, eso es patético. Me sorprendería de no ser por la arrogancia que exhibes, te pavoneas como si fueras el dueño del lugar y hablas como si dirigieras aquí. Dime, ¿qué te da la confianza para hacerlo? ¿Es acaso el pobre poder político que le queda a tu casa en decadencia, o son tus supuestos logros con Potter? Escutió con asco, como si el solo nombre le generara repulsión. Incluso eres capaz de contaminar a una bella señorita, como lo es la heredera Greendras. ¿Es ese el decoro que muestra un pura sangre? No. Tú ya no eres más que un traidor a ella, juntándote con un italiano y una mestiza para todas las cosas. ¿No tienes vergüenza, Black? El pequeño monólogo había avivado el conflicto, con una pelea inminente a punto de estallar. Los ojos de toda la casa se pasaron en Black, muchos esperaban que respondiera con la lengua afilada que era conocido, y otra gran cantidad esperaron represalias mágicas. El ataque había sido directo, el conflicto inevitable. Y aunque a muchos les pareció una exageración colocar a tantos niños de sexto grado contra un grupo de 2, nadie se atrevió a levantar la voz. Choques políticos de esa magnitud, donde involucraron a herederos directamente, y no solo a miembros de ramas dentro de una familia determinada, pocas veces fueron detenidos por el exterior. Black se mantuvo en silencio, analizando las reacciones en la casa, su sonrisa de lado ni siquiera había flaqueado ante los insultos y ante los ojos de los demás, parecía tan desdeñoso que resultaba como un insulto en sí, algo que golpeó duramente el ego de la persona delante de él. «Qué divertido», murmuró Black, sus ojos por fin encontrando los orbes de su contrincante, sin mostrar nada más que desdén. Al inicio de sus palabras, todos se inclinaron con interés, y los más cercanos retrocedieron discretamente, nadie quería quedar en el fuego cruzado. «Realmente estoy de acuerdo contigo, esto es realmente interesante, Comfort. Por tus amables palabras, incluso me atrevería a creer que tu sucia familia esquiva aún tiene algo de prestigio. Lamentablemente no es el caso. Hablas de una casa en decadencia, estoy seguro que con conocimiento de causa, sin embargo, estás realmente infundado. No conoces los alcances de esto, en tu pequeña mente crees tener poder, crees merecer el poder, como lo dije, un skip que no merece respeto en lo más mínimo. ¿No estás de acuerdo? Tu lengua venenosa corre y ladra como si hubiera algo que la respaldara. ¿Qué es eso de lo que te jactas? Realmente estoy curioso, ¿qué te da la valentía de levantarte de tal modo? ¿Una madre que se prostituye por poder? Tal vez, se vende al mejor postor para poder mantener algo de influencia. Quizás un padre que se arrodilla ante casas nuevas, vendiendo su orgullo, su dignidad y su mujer por un poco de estatus, y se enorgullece con criar a un pequeño bastardo que cree tener algo importante, esperando contra todo pronóstico, dejar la nube de mediocridad envuelta por una familia que había caído hace mucho tiempo. No hables de decadencia cuando te encuentras en lo más bajo. Aunque, después de todo, es tu lugar, un apellido que se arrastra en el barro como nada más que sucias ratas. Es tan patético que ni siquiera me molesta, siento un poco de lástima y diversión. Un ajetreo ocurrió en milésimas de segundo, cuando la mano de Comfort se dirigió rápidamente a su bolsa, sacando su varita, lanzó un hechizo en silencio, que contra todo pronóstico, había sido bloqueado por la barrera de Black, quien ya sonreía con burla. Alrededor, la gente se alejó de forma más rápida, abandonando el decoro con el que lo habían hecho antes. El ataque había sido repentino y muchos estaban asombrados por la forma tan fácil que había sido repelido, y por otro lado, los grupos involucrados desenvainaron sus varitas, listos para el conflicto. No es necesario, murmuró Black, sin despegar la vista de sus enemigos. Sus compañeros dirigieron rápidamente sus miradas intrigantes hacia él, que les dedicó una rápida sonrisa, llena de sed de sangre y violencia. Me encargaré de esto, por favor, manténgase al margen. Las palabras de Black los paralizaron al instante, y cuando estuvieron a punto de refutar, la fría mirada que les había dedicado los dejó sin ningún tipo de argumento. Este Black parecía completamente diferente a lo usual. Alejándose lentamente, aún mantuvieron sus varitas, listos para intervenir en cualquier momento. Por otro lado, Comfort y su séquito esbozaron sonrisas come mierda, al ver que Black había sido abandonado por sus amigos. ¿Qué pasa, Black? Parece que tus amigos son lo suficientemente astutos para mantenerse lejos del conflicto. Expresó rápidamente el líder, que pese a su risa magnánima, su puño y las venas a punto de reventar en su cuello traicionaron lo que sus barreras de oclumancia mostraban. Realmente lo son, saben cuando no es necesario que intervengan. ¿Por qué molestarse para limpiar a unos patéticos niños que les faltó una buena mano?
La réplica llegó en forma de múltiples disparos de varita, girando a un lado, Black comenzó a esquivar con facilidad, ante las risas atronadoras de sus enemigos, que veían con diversión cómo pasaba de lado a lado. Sonriendo ligeramente, la varita de Black se levantó y al instante una mesa fue convocada, atrayéndola hacia él para colocarse de escudo. Los hechizos que impactaron la redujeron al instante y sin embargo, había sido lo suficiente para que Black iniciara la contraofensiva. Morieus, murmuró cuando un hechizo de color rojo pálido salió disparado de su varita, impactando contra uno de los matones distraídos. En el instante en que golpeó, ambas piernas fueron quebradas, cambiando de dirección tan bruscamente y tan fuerte, que para todos fue audible el sonido de los huesos al romperse, y los consiguientes gritos de agonía, y en lugar de detenerse, el hechizo lo había arrastrado de forma violenta por el lugar, maltratando su cuerpo y sus piernas ya inútiles. La vista de todos se dirigió al niño caído, y antes de que pudieran reaccionar, una bombarda fue detonada en el centro, arrojando a los niños en diferentes posiciones y levantando polvo en el centro de la sala común. Ectris, murmuró Izar cuando el segundo enemigo estuvo a la vista. Unas ondas plateadas salieron disparadas de su varita, antes de impactar al niño, que comenzó a gritar en agonía, mientras las ondas sonoras reventaban sus tímpanos, y hacía que su cabeza sintiera que reventaría en cualquier instante, antes de colapsar sobre sí mismo, la sangre escurriendo de sus ojos, boca, nariz y oídos. Sin detenerse, Izar rápidamente lanzó una serie de hechizos que los tres niños restantes esquivaron con dificultad. Habían aprendido la lección de no bajar la guardia ante Black, y al ver la ofensiva llegando a velocidades alucinantes, jamás hubieran estado más agradecidos. Una serie de colores pálidos y desagradables zumbaron en sus oídos, cuando observaron de primera mano a Black lanzar un despliegue tan aterrador de magia oscura. Y ninguno de ellos pudo evitar arrepentirse al haber provocado a tal monstruo. Sus barreras ergidas apenas eran capaces de contener los impactos, y contrario a la situación anterior, ahora eran ellos los que esquivaban desesperadamente. Compartiendo una rápida mirada, un pequeño plan se gestó en sus mentes. Dos de los niños se colocaron al frente, alimentando la barrera traslúcida que los salvaba del sufrimiento. Atrás, Comfort se escondió a la vista antes de transfigurar un mueble cercano en serpientes que se abalanzaron sobre Black. Él mismo ni se inmutó, cuando en un movimiento casi despectivo de su varita, las serpientes fueron incineradas. Viendo su oportunidad, Comfort salió atrás de sus amigos, comenzando su ataque con un rompehuesos que fue redirigido hacia unos de sus compañeros, que estaba a punto de lanzar una maldición. Inclinándose desesperadamente, logró tropezar torpemente con su compañero, ambos distrayéndose lo suficiente para que un segundo hechizo redirigido de Black estallara a sus pies. Idiotas, gruñó Comfort por lo bajo, su contraofensiva rápidamente abatida por los rápidos lanzamientos de Black, que en ningún momento había perdido su sonrisa divertida. Pronto, un incendio fue dirigido en su contra, y con un rápido movimiento ascendente, un muro de agua lo protegió de las llamas, evaporándose casi al instante. La neblina cubrió la visión de todos, menos de Black, que pese a lo brumoso, sus ojos cazadores jamás perdieron de vista a sus objetivos, quienes habían continuado lanzando hechizos sin parar. La aparente falta de respuesta les dio la confianza suficiente para bajar la guardia, y cuando uno de ellos despejó la neblina, lo que menos esperó había sido una respuesta mágica del otro lado. Rafix, murmuró Black para sí mismo, cuando su siguiente hechizo conectó con el tercer enemigo. El niño fue arrojado con fuerza al otro lado de la habitación, siendo arrastrado de regreso por fuerzas invisibles. El niño fue elevado al centro de la habitación, sus extremidades se doblaron en ángulos alucinantes, y el niño solo pudo comenzar a gritar, antes de que su boca se llenara de gorgoteos, debido a la sangre que inundaba su garganta. Mientras todos veían el bizarro espectáculo, un cuarto hechizo conectó, y el afectado pronto comenzó a gritar de dolor y vomitar sangre. Después de que uno de sus pulmones hubiera sido reventado tan repentinamente, sus manos se dirigieron a su pecho, rasgando su camisa para dejar expuesto un pecho que se sumía de forma macabra, como si una bola de alto impacto hubiera golpeado el centro, fracturando huesos y órganos en el proceso. Sus gritos llenos de una agonía enfermiza provocaron que la mayoría de alumnos taparan sus oídos, las lágrimas escurriendo de sus ojos ante el horrible espectáculo que había montado Black. Y cuando todos regresaron su vista al último en pie, pudieron observar al niño Comfort que había caído de rodillas, a su alrededor los desechos que había depositado después de que todo lo que presenció dejara un sentimiento desolador y lleno de hundimiento en su estómago, el horror insoportable cuando supo que él era el siguiente. Después de todo, no era tan idiota para no darse cuenta que no habían tenido oportunidad siendo 5 contra 1, que le hacía pensar que luchar él solo cambiaría algo. Su mente comenzó a dar 1000 vueltas, para arrepentirse de haberse metido con un lunático total, quien no tenía miedo a las represalias de usar tanta magia oscura frente a toda su casa. Como leyendo sus pensamientos, la sonrisa divertida de Black creció, deteniéndose delante del niño arrodillado. No seas tan brusco, Comfort. Fui ligero con ustedes, puedes estar agradecido por ello. Sus palabras frías y la diversión tortuosa palpable en ella fue el último clavo que selló el ataúd, las lágrimas corriendo por las mejillas de los ojos desenfocados de Comfort, ni siquiera pudiendo reaccionar cuando en un rápido movimiento, Black tomó su varita quebrándola frente a sus ojos y frente a toda la casa, una de las mayores humillaciones posibles para un mago.
Eso es lo que quería ver, lo que realmente representas confort, una rata que se arrodilla y defeca frente a sus superiores. Espero que después de esto, en tu pequeña mente de Skip quede un solo recuerdo: caíste debido a tu arrogancia, ante el poder absoluto. Tu arrogancia y supuesta influencia no representan ni significan nada. Pronto las lágrimas de desesperación aparecieron, seguido de las súplicas de piedad. La sonrisa llena de locura en Black solo pudo crecer, su pie golpeó la frente del niño arrodillado contra el suelo, y su varita se levantó antes de sonreír. ¿Quién Trump? Gruñó Black, el destello amarillento golpeó la espalda del niño que al instante comenzó a convulsionar por el dolor. Y cuando se hubo detenido, un grito lleno de puro horror partió la quietud como un alarido lleno de un terror genuino, una desesperación de la cual nadie quiso sentir. El niño rápidamente se arrodilló, gritando al aire, intentó desgarrar su piel con sus propias uñas, sus ojos desenfocados viendo a la nada misma cuando el horror, el dolor y una grave cantidad de malas sensaciones golpeó tanto su cuerpo, como su mente y alma. La varita de Black se levantó y cuando todos esperaron una última maldición oscura, un simple aturdidor noqueó al niño, que pese a estar inconsciente, continuó convulsionando en el suelo. Arriba a mi señal. Siseo Izar en voz alta, para incredulidad de todos los presentes, cuando vieron a alguien utilizar la lengua sagrada, y sin embargo, lo suficientemente pronto la incredulidad fue reemplazada con pavor cuando las estatuas de serpientes en la habitación cobraron vida, persiguiendo a todos los alumnos que huyan despavoridos. No hagan daño a nadie, ordenó. Desde luego, algo que pareció una sentencia de muerte para todos, al no saber hablar Parcel. Las varita de Izar se levantó unos segundos después, y en un nuevo despliegue de magia aterradora, unas llamaradas azules ascendieron en la habitación, antes de dividirse en múltiples calaveras que persiguieron a los espectadores, quienes corrían por su vida, el terror, la adrenalina y desesperanza siendo suficientes para que nadie pensara siquiera en defenderse. Y cuando todos esperaban que las cosas se hubieran perdido, todo se detuvo de golpe, las llamaradas azules desaparecieron, las estatuas de piedra lentamente volvieron a su posición y todo quedó en una quietud repugnante, que llenó de ansiedad sus corazones. La casa me pertenece, oponte a mí. Creo que no debo dar una explicación de lo que te pasara. Se burló Black, avanzando hacia las escaleras, pasando de largo a todos los niños que se abrieron con prisa de su camino, algunos tropezando y cayendo entre sí. El lugar permaneció en silencio aún cuando desapareció, y lo único que quedó de ruido fueron los sollozos destrozados de los niños que aún podían mantener la consciencia, completamente rotos en el suelo de la sala común. Entrando a su habitación, Black rápidamente avanzó hacia el espejo en su escritorio, observándose, su sonrisa aterradora creció, viendo su propio reflejo, sus ojos plateados, contraste a los ojos negros inyectados en sangre, delatándolo, y al contrario de su contraparte, su rostro estaba lejos de lucir contento. Ahí lo tienes, murmuró para sí mismo. Jadeando por aire, Izar rápidamente se levantó de su cama, su cuerpo estaba empapado en sudor y aún temblaba por todo lo que había visto en sus sueños, su mente regresando a algo que le había dicho a Daphne horas atrás. Lo sé, he visto de primera mano lo que quiere. Créeme. Nota del escritor. Para mí, esto es lo que representa un Black. No me iba a ir sin dejar un capítulo de lo que puede hacer un Izar desatado. Capítulo 44. Pronto un nuevo día se abrió paso entre los nublados días de Escocia. El otoño marcaba un nuevo día en el calendario, que recibió los torrentes con una brisa ligera y un aire gélido que dejaba un hermoso clima para caminar por la mañana. Para Black, había sido interesante lo que había pasado el día anterior, salir a caminar en una hora donde probablemente nadie en el castillo estaría despierto, solo fue un momento de quietud y tranquilidad ante los siempre ajetreados días en Hogwarts, con la cantidad de alumnos, maestros, fantasmas y criaturas, todas con personalidades tan dispares, encontrar momentos de silencio y reflexión era algo que solo se podía encontrar en lugares y horas específicas. Internamente se había preguntado muchas veces por qué siempre andaba tan a prisas, estudiando, luchando y en un estado de ánimo tan sombrío. Muchas veces se podían perder de vista situaciones importantes, el valor de la naturaleza era algo incalculable, y si bien siempre había estado interesado en el estudio y mejorar, acepto que también había momentos para relajarse, las hojas secas quebrándose en sus pies, la brisa y el aire que movía su cabello siempre elegante, calmaban su alma lo suficiente para que sus escudos de oplumancia cayeran. Cállate, ¿qué no ves que está tan perdido? Atrás de él, un ligero murmullo rompió su momento de quietud, casi provocando un suspiro poco digno ante la estupidez del niño. Deliberadamente había ignorado que no era sordo, y en un lugar tan silencioso, su voz mal disimulada en un intento de ser discreto era francamente una estupidez. Idiota, él puede escucharte. Queriendo palmearse la frente, decidió que ignorar a ambos niños era mejor que alargar alguna interacción con ellos. Aunque eso era lo que lo había traído a la realidad, el motivo por el que caminaban a una hora tan tranquila en el día. Desde luego, estaba en sus planes hacerlo en aquel momento, tenía rutinas de entrenamiento a horas similares, y si bien hoy tomaría un día de descanso, aún eso no explicaba la presencia de sus dos amigos, que discutían con una voz que pretendía ser baja y al contrario, sonaba más fuerte de lo que sería normalmente. Como bien se lo había dicho Daphne la noche anterior, mantener a sus amigos al margen solo haría agraviar su relación, ya lo habían hecho el año anterior. El primer año había sido un gran método de crecimiento para ellos, aprendieron muchas cosas y a la vez hicieron más cosas.
Habían decidido confiarse sus secretos, en una muestra de honestidad y confianza que la mayoría de ellos jamás habían experimentado, como herederos de sangre pura, en mayor medida, con estatus elevados en la sociedad, y con familias como las poseían, habían sido criados de formas específicas, jamás habían tenido confianza, confidentes o un amigo a quien contarle sus problemas, llegar a un castillo donde todos se habían conocido tan casualmente y donde habían formado un lazo de amistad, había sido, desde luego, una experiencia nueva, contar secretos, analizar detalles juntos y hacer planes a su vez, llevaron aquella nueva experiencia de amistad y camaradería a un sentimiento aún más fuerte, unido por un lazo de unión, propósito y lealtad que formaron los 5 niños en tan poco tiempo. Y sin embargo, debido a sus secretos y problemas, se había aislado de ese lazo y había mantenido a sus amigos al margen, como Daphne le había dicho tan amablemente, mantener en la oscuridad a sus amigos jamás fue una buena idea, y él no estaba dispuesto a dejar que las relaciones se comenzaran a distanciar debido a su cautela y desconfianza inicial, aunque todavía no descartaba sentimientos más profundos que lo hubieran obligado a tomar las decisiones como lo había hecho. Tonto, es por eso que todavía tienes problemas con la señorita Claire. Se burló Theo con una risa estrepitosa. En el lapso que viajaba su tren de pensamientos, ambos niños habían abandonado su decoro inicial y su intención de mantener la voz baja, cuando habían procedido con sus discusiones habituales. Y Theodore, siendo Theodore, pronto comenzó a reír de forma ruidosa, burlándose del niño Blaise que aún parecía un cachorro enfermo de amor, cada vez que la prima de Izar entraba en escena. Es agradable saber que pese a la hora que los desperté, ambos están tan llenos de energía para ser molestos. La suave voz de Izar rompió al instante la réplica de Blaise, que solo pudo dirigir su mirada a su espalda, al igual que Theo, antes de que ambos compartieran una segunda mirada, jamás esperando que el niño iniciara a hablar así. Es cierto, exclamó Theo, atrayendo la atención de inmediato, incluso Izar girando ligeramente la cabeza hacia atrás, su curiosidad despierta por el niño que se agitaba tan de repente. ¿Para qué mierda nos trajiste aquí tan temprano? Eso había traído un ligero bufido en los otros 2 niños, que por un instante habían creído que Theo diría algo importante. Tal vez se peleó con Daphne y nosotros somos su moneda de escape. Se burló Blaise, viendo la espalda de Izar que había continuado con su caminata, después de la ligera escena que había montado Not. Tal vez ayer Daphne decidió cortar todos los lazos con él. Es por eso que ella lo había llamado. ¿Es así? Es realmente triste, pero no veo por qué tengamos que despertarnos tan temprano por eso. A lo mejor ocupa distraer su mente. No me digas que ahora nos hará hacer ejercicio con él. O tal vez nos use como muñecos de entrenamiento. La larga diatriba de los niños solo hicieron que Izar se reconsiderara si su malestar había estado justificado después de la estupidez demostrada por los niños. Tal vez Daphne no tenía razón y seguir ignorándolos era la mejor opción. Después de todo, solo demostraban que eran unos idiotas. Una suave risa escapó de él cuando sus pensamientos lo alcanzaron, y los niños que habían continuado burlándose se quedaron en silencio de inmediato. Era rara la vez que Izar se burlaba y estaban realmente interesados en lo que les tuviera que decir. Disfrutaba de la mañana antes de que comenzaran a ser molestos. Pero como también fue mi culpa que estuvieran aquí tan temprano, creo que es justo que les explique qué está pasando. Compartiendo una segunda mirada de interrogación, Blaise y Theo solo pudieron observar en silencio al niño que veía al cielo, disfrutando de las pequeñas gotas que chocaban contra su rostro. ¿Qué es lo que le pasa?, preguntaron ambos niños. Jamás habían visto a Izar comportarse de tal forma y sinceramente era un motivo de alarma para ellos. Odiarían que el chico se hubiera vuelto loco por la magia negra, eso no sería agradable para la amistad que compartían y en mayor medida, para sus alianzas políticas. Primero, es importante que comprendan el motivo de mi comportamiento estos últimos días. Inició Izar, había leído como 2 libros abiertos los pensamientos de ambos niños y si se ofendió ante lo que pensaban o no, no lo demostró. Bueno, en primer lugar, es necesario poner al día a Theo. Blaise lo sabe, ya que estuvo presente, pero Theo por otro lado no. La razón por la que mantengo mis barreras de oclumancia arriba y tan apretadas. He realizado magia oscura sin ningún tipo de cuidado o límite. Como sabrán, la magia oscura es toda aquella que no posee otra intención que no sea lastimar, es malévola, estremecedora y pesada. Una concentración de magia oscura puede llegar a ser tan densa que puede comenzar a afectarte físicamente aún con solo estar ligeramente expuesto a ella. Corrompe la mente, rompe el cuerpo, manipula el alma y cambia el espíritu, peligrosa como pocas cosas en esta vida. Ahora, la primer maduración mágica en los niños magos ocurre a los 11 años, eso quiere decir que el núcleo mágico experimenta su primer expansión, las redes de magia dentro logran desarrollarse lo suficiente para que la magia pueda ser controlada por el pequeño mago a un grado más avanzado. Las explosiones de magia accidental se reducen a prácticamente cero y a partir de ese momento, técnicamente, se considera lo más óptimo para enseñar a un niño. Sin embargo, hay excepciones a la regla, si bien la razón de que se les empiece a enseñar a los 11 años tiene mucho que ver con el control de su poder mágico, la facilidad para poder canalizarlo a través de una varita, a veces es importante hacerlo desde antes. La magia en niños pequeños es más volátil de lo que será eventualmente, un núcleo más poderoso de lo normal a temprana edad tendrá redes de magia más poderosas y por lo tanto, mejor control mágico desde una corta edad, lo que permite el entrenamiento y desarrollo mágico. Ahora bien, un núcleo mágico más fuerte al promedio y un desarrollo de redes mágicas a temprana edad no quiere decir que el niño posea la cantidad mágica de un adulto. Si bien su núcleo es más fuerte y lo será hasta el día de su muerte, el núcleo seguirá creciendo, expandiendo sus redes y sus fuentes de magia, eso quiere decir que su cantidad de magia aumentará a medida de que crezca.
Y si bien alcanzara la cantidad de magia promedio en las personas adultas a una edad temprana y aún tendrá la posibilidad de seguir expandiendo su poder, eso no quiere decir que sea posible para él realizar magia tan oscura hasta que esto pase. O hasta que el núcleo mágico experimente su segundo y último crecimiento mágico. Con esto les quiero decir, mi núcleo mágico es muy superior al promedio, y con lo que tengo teorizado, alcanzaré el poder mágico promedio en un hombre adulto entre los 13, 14 años. Sin embargo, mi núcleo y fuente mágica aún no estaban listos para tanta exposición a la magia oscura corrompe y consume a su portador. Mi mente, sin embargo, fue un templo levantado desde hace mucho tiempo, mi familia tiene un particular talento con las magias mentales y desarrollar mis barreras de oclumancia a temprana edad no fue para nada complicado. La magia negra siempre empezará atacando la mente, destruyendo tus recuerdos, contaminando tus emociones y sentimientos, te hará volátil, fuera de sí, te enfermará al punto en el que lo único que pienses sea acabar con todo lo que te rodea. Es la mayor razón para que los magos oscuros a través de la historia siempre terminaran encerrados solos, luego de haber acabado con todos sus aliados en ataques llenos de frenesí, sin control y una locura que los consume por dentro, que al final los llevará a su caída. Ahora bien, mi mente era lo suficientemente poderosa para resistir el control de la magia negra, mi cuerpo por otro lado no, es algo que me contamina lentamente, que intenta influir en mi mente a medida de que destruye mi cuerpo, se alimenta de mi magia y comienza a filtrarse por mis barreras de oclumancia, en busca de mi control. Es un parásito mágico con la suficiente conciencia para saber cómo atacar, golpeando paredes tanto físicas como mentales. Destruyendo al anfitrión, en este caso, yo, hasta poder apoderarse de mí. Cuando volteó hacia atrás ante el silencio que lo recibió en su pequeña explicación, se encontró con las miradas horrorizadas de ambos amigos, que lo veían con la boca abierta y los ojos llenos de terror. ¿Por qué mierda no lo dijiste antes?, cuestionó Theo, conmocionado. Izar podía volverse más loco de lo que ya lo estaba y le aterrorizaba la idea. Si hubiera tenido la decencia de avisarle, desde luego hubiera apoyado en los grupos de investigación junto con el resto de sus amigos. No tenía idea de que fuera tan malo. Contrario a Theo, quien había explotado, Blaise había tenido una reacción más tranquila, pero no menos emocional, su terror fue silencioso ante las palabras y jamás imaginó que fuera tan serio, desde luego, Izar jamás lo había comentado o demostrado para dejar ese punto lo suficientemente claro. Como le mencioné a Blaise desde un inicio, hay un objeto mágico que será la salvación de este final hipotético. Sonrió Izar, ligeramente divertido con las reacciones que habían tenido ambos niños. La piedra. Murmuraron ambos niños, luego de que la iluminación los golpeara. Desde luego, la piedra filosofal era un artefacto mágico capaz de detener la muerte, ¿por qué no sería capaz de curar una enfermedad mágica? Magia negra o no. Es por eso que últimamente has acelerado la investigación. Y la razón por la que has mantenido tu barrera de oclumancia tan apretada. Y has actuado tan distante. Murmuraron ambos niños, comenzando a atar cabos ante las actitudes que había mantenido Izar. Ese día en la clase de Lockhart, el ruido alteró tus oídos sensibles y tu magia explotó, ¿fue como un arrebato mágico? ¿Fue a causa de la magia oscura?, cuestionó Theo. Si hubiera sido cualquier situación, ambos niños se hubieran burlado de su aparente momento de sabiduría y sin embargo, al ser una plática seria, ambos limitaron sus lenguas sueltas y solo pensaron en la pregunta. Así es. Como saben, la magia está estrechamente relacionada con las emociones, si estás enojado, una maldición saldrá con un poder mayor al que lo haría normalmente, si estás triste podrías no tener ni la concentración para realizar correctamente un hechizo, la magia funciona acorde con las emociones. La magia oscura, o más específicamente, el parásito negro dentro de mí, trata de influir en mi mente, emociones y sentimientos, como ya les mencioné mis barreras de oclumancia son lo suficientemente fuertes para mantenerlos a raya, pero cuando mis barreras de oclumancia bajan, le permiten un acceso más libre a mi magia, algo que altere mis emociones alterará mi magia, y el parásito negro la hará explotar, esa fue la principal razón. Mierda, tendremos que concentrarnos todos en la piedra. Por lo que escuché, no solo tú estás en peligro, la hermana de Daphne comienza a acercarse a su primer maduración mágica y después no habrá retorno, murmuró Blaise sombríamente. Podrían ser unos niños fríos e indiferentes, pero cuidaban de los suyos, y en el momento en que Izar lo conectó contra Faye y Daphne, ellas se habían vuelto parte del grupo y harían lo que estuviera en sus manos para ayudarlas, así como ellas lo harían con ellos. No hace falta que estén tan preocupados, interrumpió Izar, continuando con su caminata, dejando atrás a dos niños que se voltearon a ver con la cara llena de confusión, antes de avanzar para alcanzar a Izar, que veía el sol que lentamente subía más y más, una sonrisa complácida deslizándose por su rostro. No hace falta que estén tan preocupados, porque lo descifré. Las palabras fueron breves, pronunciadas con tanta tranquilidad que por un momento hizo cortocircuito en ambos niños, que solo pudieron contemplar el cielo en un silencio anhelante, y cuando la información se hundió en sus cabezas por completo, ambos regresaron su vista rápidamente a Izar, que nuevamente se había dado la vuelta para dedicarles una sonrisa llena de suficiencia. ¿Qué?, pronunció Theo tontamente, seguido de un Blaise no mejor. Qué tonto, creí haber escuchado que lo habías descifrado. Se burló Blaise secamente, sus ojos sin perderse ni un segundo de las reacciones en Izar. Así fue, asintió con una pequeña sonrisa, fuera del momento gracioso que estaban protagonizando ambos niños, realmente estaba feliz por cómo habían resultado las cosas, ¿había valido la pena el camino? Aún no estaba seguro, pero por el momento, así parecía serlo. Y mientras se perdía en su mundo de contemplaciones, deliberadamente había ignorado el bombardeo de preguntas que había seguido de sus amigos.
Desde luego, ninguno de los dos era estúpido, sabían a qué se refería Izar, sabían las implicaciones de ello y sabían lo importante e impresionante que había sido, y ahora necesitaban respuestas para saciar su curiosidad académica por la que había sido la mayor revelación en todo su año, por no decir toda su vida. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fuiste capaz? ¿Cómo encontraste la respuesta? ¿Dónde encontraste la respuesta? ¿Por qué no nos lo habías dicho antes? ¿Eso significa que todo está resuelto? ¿O simplemente lograste saber cómo funcionaba? En algún punto del bombardeo de preguntas, ambos niños comenzaron a complementarse, y su mente indudablemente viajó hacia un dúo de gemelos molestos en Gryffindor. Tal vez si dejan de ser tan molestos les podría decir algo. Apenas murmuró, ambos niños cerraron la boca en menos de un parpadeo y con un chasquido audible, sus ojos intensos puestos en el niño. Cualquiera había pensado que había sido una reacción exagerada, pero no siempre te enterabas que alguien había logrado algo tan magnífico, su asombro estaba lejos de ser contenible. A medida que los tres niños caminaban hacia el castillo, Izar les fue contando metódicamente cómo había encontrado la solución para la piedra, ambos niños viéndolo con incredulidad, en varias ocasiones tropezando en el camino sinuoso por mantener la mirada a su costado, en lugar de ver hacia dónde caminaban, y a Izar no le pudo parecer más divertido ver a los niños nobles actuando tan torpemente y más acorde a su edad. Y por otro lado, no podía negar lo gratificante y agradable que había sido por fin expresarles lo ocurrido, había sido un aligeramiento de sus hombros, Daphne tenía razón, y juró a sí mismo no volver a guardar secretos que sus amigos merecieran conocer, después de todo, todos ellos habían luchado por la piedra y después del apoyo demostrado, no pagaría su amabilidad con desprecio, ya no más. Capítulo 45. En el gran comedor. Tanto Blaise como Theodore habían estado en un enorme silencio contemplativo durante toda la mañana, después de su pequeña caminata todos se habían dirigido hacia la sala común y luego de asearse, ninguno de los dos habían hablado ni un poco, una situación como la actual era difícil de procesar para ellos y parecía que los había roto con un poco de información, después de todo, la situación era compleja y sus reacciones ciertamente no estuvieron injustificadas. Y aún con todo, resultaba lo suficientemente divertido ver a los niños siempre habladores, mantenerse en silencio para pensar en las cosas, y estaba feliz en dejarlos así, no había necesidad de interrumpirlos o distraerlos de su mente. En el momento en que entraron al lugar, muchos alumnos en su casa se alinearon, esperando a que Vlad tomara asiento, el objetivo lo suficientemente claro, tanto como los días anteriores, poder asaltarlo con charlas como la noche anterior, algo de lo cual no estaba muy interesado, muy pronto debería dejar su postura clara, o esto seguiría pasando el resto de años y se volvería realmente molesto tratar con todos. Desde luego, era indispensable socializar y hacer tratos políticos, siempre fue la mitad del juego, sin embargo, no pasaría todo su tiempo tratando con gente que no soportaría, donde estaba el chiste en ello. Y por el momento quería solo hablar con sus amigos, como cuando todos tenían el suficiente miedo a su nombre como para que se acercaran. Regresando de sus pensamientos, su vista se clavó en Daphne, que charlaba con una Tracey demasiado animada, debería hablar con la chica más tarde, era la única que desconocía los nuevos acontecimientos y esperaba que no se sintiera excluida por tal razón. Estaba seguro que Daphne no le había dicho nada a su amiga, su postura incómoda siendo la suficiente explicación que había necesitado para saber que quería contarle y sin embargo, no lo había hecho por querer mantener su secreto, algo que desde luego había traído una sonrisa a su rostro, pequeñas muestras así siempre lo harían infinitamente feliz. Pero eso no fue lo importante en aquel momento, lo importante era poder contarle a Tracey todo lo acontecido, de una manera que la niña no sintiera que había sido excluida y no se sintiera ofendida con el resto. Pensando profundamente, su vista se dirigió unos asientos más allá de donde Daphne se sentaba, para ver a su prima Claire, que se mantenía rodeada de los niños de su curso, todos tratando de hacerla interesarse por alguna plática, y enorgulleciéndose cuando les prestaba un poco de atención, antes de mantenerse indiferente nuevamente, para tristeza de los niños que volvían a buscar algún tema nuevo. Algo que al parecer Claire había sacado de sus libros y que le funcionaba sorpresivamente bien. La niña a su corta edad era increíble, por supuesto había crecido en una casa tan imponente como lo era la casa Rosier, con Binda y Alaric Rosier como los responsables de guiarla, era una serpiente en cada sentido, sabía cómo moverse, sabía cómo hablar, sabía colocar las palabras para poder cautivar a sus oyentes, si bien en esta ocasión no había entrado ninguna cría de tiburón en el nuevo año, exceptuando a la mencionada, aún no se podía quitar el mérito de su encanto, al tener a todos los niños cautivados con ella, todos querían atraer su atención y ella estaba dispuesta a prestarles un poco, para que ellos siguieran sufriendo para querer hablar aunque sea un poco. Y si bien su método era bueno, también debería rodearse de amigos de confianza, algo que debería platicar con ella más tarde. Observándola interactuar con sus compañeros, las ruedas en su cabeza comenzaron a girar con la información y pronto le había quedado lo suficientemente claro lo que haría. Después de todo, Claire aún era familia, no importaba que tan lejana y tenía cierta obligación por cuidarla y apoyarla, algo que se tomaría en serio, y teniendo en cuenta lo interesado que estaba Blaise, ciertamente podría incluirla en todo el circo que se montaba a su alrededor. Llegando hasta su lugar, con la mayor parte de los ojos en la mesa puestos en él, colocó un suave beso en la coronilla de Daphne, antes de sentarse a su lado en silencio, la niña le sonrió como quien ve un salvavidas, y rápidamente lo saludó, al igual que ambos niños que habían llegado sin discutir, para variar. Perfecto. Izar debe saber algo, murmuró Tracey para sí misma, y antes de que algún idiota en la casa quisiera interrumpir sus charlas, había decidido preguntarle. Daphne ha estado extraña toda la mañana, ¿sabes algo al respecto?
Cuestionó de repente, casi saltando la mesa para ver con un puchero molesto a un Izar que le dedicó una sonrisa divertida. Ayer tuvimos una charla gratificante, parece que Daphne está lo suficientemente contenta. Las palabras se hundieron en la cabeza de ambas niñas y pronto un sonrojo comenzó a subir a sus rostros por la vergüenza. Así no, idiota. Más tarde todos caminaban animadamente hacia su primer clase de encantamientos, la contemplación de Theo y Blaise había acabado lo suficientemente pronto para que Tracey notara algo, y después de que Izar les explicara que no le dijeran nada a la niña, ya que él lo haría personalmente, no habían tenido ningún problema en actuar con normalidad. Después de todo, si bien la niña parecía tener un sexto sentido para saber si alguien le ocultaba algo y una aterradora habilidad para recolectar información, eso parecía solo extenderse hacia Daphne y Peraonas fuera de su círculo. Tal vez no conocía a nadie lo suficiente como a ella, para poder notar el momento en el que todos le ocultaban algo. ¿Le explicarás algo?, murmuró Daphne, caminando atrás de sus tres amigos, junto con Izar. Hoy en la noche lo haré, respondió sin perder el ritmo, su mente perdida en sus pensamientos. ¿Y cómo tienes en mente hacerlo?, cuestionó, ligeramente interesada por el brillo que cruza sus ojos. Claire sería la segunda en mando después de que la casa me pertenezca. Daphne asintió de acuerdo, viendo al niño antes de que un foco se prendiera y entendiera de inmediato el plan que tenía y lo que sugería con sus palabras. Algo muy inteligente a su punto de vista. La sala del profesor Flitwick estaba igual que siempre, mientras los niños tomaban asiento en sus lugares de siempre, la sala pronto se llenó y las risas suaves fueron inevitables cuando la mayoría de niños notaron que los libros en los que el profesor Flitwick se sostenía para ver a los alumnos, no eran ni más ni menos que la basura que Lockhart solía escribir. Eso y su sonrisa tortuosa cuando la primer risilla se hizo escuchar, fue lo suficiente para dejar claro los sentimientos del pequeño profesor hacia su colega de defensa. Aunque también estuvo de más mencionar que algunas niñas no habían estado para nada contentas, pero teniendo en cuenta lo agradable y buen profesor que era Flitwick, nadie había hecho ninguna protesta. Muy bien, aplaudió Flitwick, atrayendo la atención de todos cuando la sala se hubo llenado y todos los alumnos estuvieran presentes. Una pequeña sonrisa se deslizó en sus labios, debido a la emoción por la clase que impartirá ese día. La combinación de casas no siendo lo suficiente para molestarlo, esta clase de segundo año la compartiría Hufflepuff con Slytherin, algo ligeramente inusual, como se había decidido hace mucho tiempo. En clases donde se requería mucho uso mágico, no se solían hacer combinaciones de casas así. Slytherin recurría a intimidar a los pequeños tejones y era una de las principales razones para que casi siempre terminaran emparejados con Gryffindor, quienes si bien eran más difíciles de intimidar, aún fueron lo suficiente para resistir el acoso como sus contrapartes de amarillo y negro. Sin embargo, eso no fue importante, ya que muchas veces se hacían mezclas así y no tenía sentido hacer un escándalo de ello, ya que si bien era rara vez visto en clases como Transfiguración, Encantamientos y Cao, donde, como se había dicho, te requería mucho uso mágico, también podía ocurrir como había sido esta ocasión. Solo debería tener un poco de cuidado con las interacciones y nada malo pasaría, aunque internamente, el profesor no pudo evitar sentir que el profesor Dumbledore intentaba probar algo, aunque por su vida no podría decir qué. Hoy iniciaremos el estudio del encantamiento elastificador Electis. Los murmullos de emoción iniciaron cuando vieron al profesor lanzar el encantamiento a una ventana cercana, para luego comenzar a hacer flotar una enorme bola de metal al nivel de sus ojos, que a simple vista parecía muy pesada. Y lo que verán a continuación es el hechizo desterrador, un conjuro muy peligroso que no aprenderán hasta años posteriores, pero aún será lo suficientemente bueno para una pequeña demostración, murmuró el pequeño profesor. Una pequeña sonrisa se deslizó en su rostro al ver a la mayoría de niños que animaban para ver el amuleto avanzado en vivo. Con un gesto silencioso la varita del profesor realizó un arco perfecto para poder soltar una onda azul controlada, que desterró al instante la bola de metal que flotaba frente a él. Todos siguieron la trayectoria del objeto que al parecer se estrellaría contra la ventana, pero debido al encantamiento antes realizado en ella, al contrario de lo esperado, la ventana se estiró de manera anormal, antes de regresar a su posición original, proyectando de regreso el misil antes lanzado, con una trayectoria idéntica a la que había seguido al momento de ser lanzada. Los gritos de asombro y alarma volvieron con rapidez, la mayoría de los niños sin poder seguir la trayectoria de la bola de la muerte, que se dirigía a una velocidad alarmante hacia su profesor, el cual en ningún momento había perdido su pequeña sonrisa, cuando un segundo hechizo de un rojo vibrante salió disparado, golpeando la bola de metal para convertirla en fuegos artificiales, que explotaron inofensivamente en el techo, dejando destellos de colores. Y el encantamiento de fuegos artificiales Fiertis. Los aplausos y gritos de ánimo no se hicieron esperar, para el pequeño profesor que se inclinó con gracia. Todos habían quedado maravillados con la destreza mágica del profesor. Por otro lado, Izar veía fijamente al diminuto ser, con un silencio contemplativo que acompañó sus fríos ojos plateados. A su lado sus amigos aplaudían cortésmente, igual de sorprendidos por las hazañas del profesor y por otro lado, para él había significado más que eso. Le había resultado inteligente cuando el profesor utilizó la maldición de destierro con el casting silencioso, lo que menos necesitaban eran niños heridos por haber intentado hechizos más allá de su nivel, tratando de recrearlos con solo ver el movimiento y escuchar el conjuro.
Por otro lado, la reacción y rápido lanzamiento del profesor lo había dejado completamente anonadado. Jamás hubiera esperado que su profesor tuviera unos reflejos tan superiores como para poder disparar a un objeto a tal velocidad, nuevamente, y mucho menos que pudiera reaccionar cuando un proyectil se dirigía con tal fuerza o velocidad, aunque eso fue estúpido de pensar. El profesor no haría algo de lo que no estuviera seguro, y manchar con sangre su aula y a sus alumnos no sería una buena forma de iniciar el curso, pero aún con eso, le había quedado más que clara su falta de información. Como había mencionado, jamás espero que el diminuto profesor tuviera tales habilidades. Tal vez debería hablar con él antes de comenzar a investigarlo, dudaba que decidiera ocultarle algo, y esas habilidades demostradas estaban lejos de ser simples, eso había sido evidente. Muy bien, ahora todos practicarán el movimiento de la varita, repitan conmigo. La clase continuó con normalidad, los alumnos habían estado muy entusiasmados para empezar y a medida de que todo avanzaba, comenzaron las prácticas. Como había sido costumbre en el año anterior, los 5 Slytherin habían sido los primeros en lograr el hechizo y Flitwick los premió con 5 puntos de la casa a cada uno, para nada sorprendido en que hubieran sido los primeros en lograrlo. La lección consistía en lanzar el hechizo sobre una tela que se sostenía sobre sus escritorios. Al momento de dejar caer una esfera, esta tendría que salir proyectada hacia arriba gracias al hechizo, por lo que el ruido fue un estándar cada vez que la bola pesada golpeaba los escritorios ante cada hechizo mal ejecutado. Los Slytherin no interesados en esto, continuaron con sus propios estudios, a excepción de Theo, quien había visto algo extraño a su lado, luego de que su atención se distrajera a una mata de cabello rojo que se revolvía con frustración. ¿Qué pasa, pequeña hurón? ¿No puedes lograrlo? Se burló por lo bajo, atrayendo la atención de la niña, que desvió su mirada para verlo con molestia. No es que sea de tu interés, serpiente bizcosa. Se quejó la niña frustrada, que veía a Theo como un objetivo para desahogarse. No seas así, yo solo quiero ayudarte. Y lo estás haciendo mal, se burló Theo, con una pequeña sonrisa. ¿Qué parte estoy haciendo mal? Not. Bramó con ligera condescendencia, igualando el tono que el niño había utilizado antes. Estás ejecutando mal el movimiento de la varita, le respondió Theo sin romper el ritmo, y con un movimiento ligero de su varita y el hechizo bien pronunciado, hizo que la niña se hundiera en su lugar para luego regresar a su posición original. Indignada, estuvo a punto de levantarse y hechizar al niño, hasta que se detuvo por sus manos en forma de rendición y su sonrisa divertida, sin la malicia que hubiera esperado ver después de haberle hecho una broma. Esperaba que te pudiera ayudar. Necesitas tener clara tu intención y tener en mente lo que quieres lograr con el encantamiento, la forma que el objeto adopta y la acción que realizará. Es por eso que no has tenido éxito, aparte de tu ligero error en el movimiento, no te estás concentrando lo suficiente en lo que quieres lograr con el encantamiento. Explicó Theo, observando a la niña que había soltado un ligero suspiro. Hubiera estado irritada, de no ser por la sonrisa ligeramente sincera que Theodore Nott le dedicaba. Negando con la cabeza, decidió darle el beneficio de la duda. Blandiendo su varita, visualizó el hechizo en su mente, se concentró en su intención, imaginó las propiedades, y lo que pasaría con la tela después de dejar caer la esfera. Y cuando lo tuvo todo en su mente, pronunció con una voz firme y clara Electis, y el destello salió disparado hasta golpear la tela, con sus esperanzas al máximo, hizo con la esfera comenzara a elevarse con un Wingardium Leviosa, que posteriormente dejó caer sobre la tela, para ver cómo esta caía para luego ser proyectada al aire después de que el hechizo de elasticidad fuera un éxito. La esfera se pausó en el cielo gracias al profesor, que la observaba con una sonrisa orgullosa. Excelente realización de hechizo, señorita Bones. 5 puntos para Hufflepuff. Los tejones celebraron a su compañera, antes de regresar a sus hechizos con renovado empeño, ciertamente una casa de trabajadores. Susan rápidamente regresó la vista a su costado, donde Theo ya observaba el libro en el que estaba concentrado antes, aunque la ligera sonrisa de suficiencia en su rostro deslumbró toda la habitación, al menos eso pensó Susan. De repente el ruido de una banca se escuchó, cuando Susan utilizó el mismo hechizo en las patas de la banca en la que se sentaba Theo, el peso hizo lo suyo y el niño aterrizó dolorosamente en el suelo, después de que el hechizo funcionara correctamente. La clase se burló a expensas del niño, que solo pudo dedicarle una mirada molesta a la niña, que sonreía de lado, copiando sus gestos arrogantes de antes. ¿Se encuentra bien, señor Nott? Cuestionó el profesor Flitwick divertido. Desde luego, había visto todo desde el principio y había dejado que se desarrollara la interacción, una decisión que lo hizo feliz de haber tomado, con lo que podía ver. No se preocupe, profesor, solo resbalé. Sonrió Theo con maldad, antes de regresar su mirada molesta a la niña pelirroja que se burlaba de él. Muchas gracias, Nott. Sonrió sinceramente, antes de voltear hacia un lado, para apoyar a su amiga, que hasta el momento tampoco había podido lograr el encantamiento. El agradecimiento sincero fue suficiente para calmar su molestia, así que rápidamente se acomodó, para ver a sus amigos, en su mayoría desinteresados, con una clara excepción llamada Blaise Zabini, quien le sonreía con un brillo extraño en sus ojos. Ya sé lo que pasa aquí. Inició Blaise, a punto de burlarse una vez que el niño regresó a su lugar. Pero rápidamente fue interrumpido por 2 hechizos punzantes que golpearon su costado. Oye. Se quejó, dándose la vuelta para encontrarse con 2 miradas fijas y una confundida. ¿Por qué fue eso? Cuestionó a Daphne y Tracey, quienes habían sido las responsables de los hechizos. No digas más, Zabini, le dijo Daphne fríamente, viéndolo con unos ojos fijos. A su lado, Tracey le dedicaba una mirada similar, y él no pudo evitar ponerse ligeramente incómodo ante la intensidad con lo que lo observaban.
De acuerdo. Se rindió rápidamente, levantando sus manos en el aire ante un gesto claro de rendición. Las niñas satisfechas rápidamente volvieron a lo suyo, dejando a 3 niños confundidos que se veían entre sí. Chicos. Murmuraron ambas niñas por lo bajo, continuando con su trabajo. ¿Qué fue eso? Le cuestionó Izar a Daphne, después de que todos regresaran a lo suyo. ¿De verdad? Dime que no notaste las miradas entre Bones y Theo. Cuestionó Daphne, ligeramente exasperada con que el niño no se pudiera dar cuenta. Claro que lo noté, al parecer se gustan. Se encogió de hombros, aún sin ver el punto de callar a Blaise. Exacto. Theo aún es muy inmaduro, aún con su entrenamiento y conocimiento. Si Blaise comienza a burlarse de él por esto, ¿qué crees que haga? Cuestionó lentamente, como si le estuviera explicando a un niño pequeño a sumar. Negara todo, se molestara, refunfuñara. Murmuró Izar, por fin entendiendo el punto de las niñas. Exacto, por lo que, inevitablemente se alejara de Bones, negándose a sí mismo una probablemente etapa de crecimiento, y no queremos que eso pase por culpa de Zabini, ¿o sí? Cuestionó, divertida al ver a un Black que negaba con el cabeza. Chicas, murmuró para sí mismo, ganándose una sonrisa linda de la niña, antes de que ambos regresaran a sus trabajos. Capítulo 46. La clase transcurrió con naturalidad y al finalizar solo 8 alumnos habían logrado realizar el hechizo sin equivocaciones, aunque la mayoría no se habían ido sin una nota positiva. Las clases de encantamientos siempre eran un suspiro para el resto de clases aburridas. Era divertido aprender con el profesor Flitwick, tenía una forma de hacer que las clases fueran ligeras y todos lo apreciaban por eso, incluso entre los Slytherin, quienes despreciaban todo lo que no fuera sangre pura, y la ascendencia goblin del profesor estaba lejos de ser un secreto. Eso solo hablaba de lo bueno que era en su materia y lo importante que fue en su campo como docente. Los alumnos comenzaron a abandonar el salón ordenadamente, todos platicando de forma animada con sus compañeros. Debido a la gran clase que habían tenido, el grupo de serpientes eran los últimos que quedaban dentro, y por supuesto, todos habían notado a Izar dispuesto a esperar. Sería tonto no hacerlo, después de todo habían visto su deliberado retraso al guardar sus cosas y sus ojos fijos en el profesor. Adelántense un momento, necesito hablar con el profesor, murmuró, dedicándoles un pequeño asentimiento a sus compañeros. El resto de niños solo pudieron observarse confundidos antes de salir. Desde luego, Izar quería tener una charla en privado y ellos tampoco tenían por qué estar involucrados en todo lo que él hiciera, simplemente era curiosidad amistosa y tampoco dudaban en que más tarde les contaría lo que planeaba, por lo que ninguno estuvo en contra de salir para dejarlo hablar a solas con Flitwick. Cuando solo quedaron ambos en el aula, desde luego el profesor notó al niño libre, que caminó hacia él. Dedicándole una pequeña sonrisa, el diminuto profesor comenzó a organizar su sala, los papeles y materiales utilizados comenzaron a viajar hacia él con un movimiento de su varita, flotando y entrando en una caja de madera, siguiendo un patrón muy organizado. El profesor Flitwick continuó su trabajo en silencio, haciendo una pequeña demostración para el alumno delante. Con el tiempo había aprendido a bajar la guardia con Izar, sus excelentes notas, su rápido aprendizaje y su perspicacia hicieron casi imposible que el niño no fuera querido entre los profesores, y aunque muchos pudieran desconfiar de su apellido y la reputación que lo precedía, jamás habían tenido una queja sobre él. Era respetuoso, seguía las reglas, estudiaba diligentemente y jamás se había metido en conflictos con otros estudiantes, ya sea ataques verbales, físicos o mágicos. Deliberadamente había ignorado los sucesos con la piedra filosofal del curso anterior, ya que había sido una situación única en la vida, que probablemente no se repetiría y sería mejor dejarlo en el pasado. Aunque también tuvo mucho que ver la nula información que le había proporcionado el profesor Dumbledore, no sabía más que lo básico del evento, y hasta donde tenía entendido, Black no había hecho nada perjudicial para la escuela y sus compañeros, y a esta idea se sumó su fiel y firme creencia de que la piedra jamás debió haber entrado en los terrenos del colegio, como muchos profesores lo habían expuesto. Traer un artefacto mágico tan poderoso, codiciado e importante, sea un señuelo o no, solo sería traer problemas al colegio, problemas que con el tiempo se vieron más difíciles de contener. Negando con la cabeza, no dejó que su mente siguiera divagando, y su vista rápidamente se clavó en Black, que había estado en silencio mientras su mente viajaba unos instantes. ¿En qué le puedo ayudar, señor Black? Cuestionó educadamente. Después de esta clase seguía un período largo de descanso, ya que la hora del té se acercaba y ciertamente no tenía ningún problema en charlar con su mejor estudiante de segundo año. El niño era interesante y excéntrico a su modo, le interesaba lo que pasaba por esa mente brillante suya y siempre estuvo abierto a una charla con sus alumnos, independientemente de sus nombres, casas o posiciones. Profesor Flitwick, lamento robarle su tiempo. Inició con una pequeña disculpa, inclinando ligeramente la cabeza para el semiduende, que solo pudo sonreír un poco antes de despedirlo con la mano. No es ningún problema, señor Black, por sus ojos puedo decir que tiene temas interesantes que tratar. Ligeramente sorprendido por la revelación, no dejó que nada se mostrara en su rostro, antes de asentir para continuar con la charla que lentamente se desarrollaba. Ciertamente son temas interesantes, profesor. Entonces puedes continuar, indicó Flitwick, ingresando a sus aposentos junto con los materiales antes recolectados. Atrás de Izar lo siguió diligentemente, las preguntas y el orden acordado llegando rápidamente a su cabeza. Verá, profesor, cuando realizó su pequeña demostración con el hechizo de elasticidad y el hechizo de destierro, pude notar algo sorprendente, de lo cual, me avergüenza decir, jamás había prestado la suficiente atención. ¿Y eso es, señor Black?
Pude notar sus rápidos reflejos y su rápida reacción, por no decir su rápido lanzamiento de hechizos. Explico, viendo al pequeño profesor que le dedicó una mirada asombrada. Señor Black, debo decir que estoy muy sorprendido. No hubiera esperado que ningún alumno sacara algo más de mi pequeña demostración. Aunque teniendo en cuenta lo perspicaz que es, tal vez no debería sorprenderme, halago ligeramente al niño que solo pudo agradecer con un ligero asentimiento. Ciertamente poseo grandes reflejos, pero al parecer usted tiene algunas conjeturas, ¿por qué no las escuchamos primero? Cuestionó, viendo al niño que asintió rápidamente, su mente comenzando a reorganizar lo que quería expresar. Pensé en varias posibilidades, desde luego. La primera posibilidad en la que pensé es que su magia, al ser única, podría aumentar sus valores no mágicos de forma inconsciente. A eso se debería su rápida reacción. Es rara vez visto, pero no es imposible que su magia pueda adaptarse de tal forma. Aunque ciertamente esa es mi conjetura menos segura, admitió, ante la pequeña sonrisa del profesor, seguida por un asentimiento para que el niño continuara. La segunda conjetura que tuve fue que usted podría tener algún entrenamiento previo. Después de todo, hace poco se libró una guerra mágica en el país, y no es impensable saber que, como profesor, no solo sería un objetivo, sino que también sería un defensor de sus alumnos y el resto de comunidad mágica fuera del castillo. Es de conocimiento común que el castillo fue uno de los objetivos de los mortífagos, y hubo demasiadas redadas en los alrededores, así como ataques mayores en Oxmead y los terrenos circundantes. Explico, viendo cómo la pequeña sonrisa del profesor se ensanchaba ligeramente, antes de hacer un gesto, notando rápidamente que el niño aún no había terminado. Y la tercera conjetura, me atrevería a decir que, sin ningún ánimo de ofender, pensé en la posibilidad de que debido a su sangre goblin, usted poseería habilidades guerreras natas, como lo llegan a ser algunos duendes. Explico, viendo al profesor que en ningún momento había perdido su sonrisa. Ninguno tomado, señor Black. Me gustaría iniciar diciéndole que no debería preocuparse, es un mundo difícil, lleno de hostilidad y un mundo mágico muy fracturado, pero me gusta decir que me he aceptado tal cual soy, y estoy orgulloso de ser medio goblin. En cuanto a sus conjeturas, me temo decir que las tres son incorrectas, a excepción de una. Tienes razón al decir que participé en la guerra mágica contra el Señor Oscuro, fui uno de los principales luchadores, pero mi dominio de las habilidades con la varita y mis rápidos reflejos no provienen de este conflicto. Verás, antes de dedicarme a la docencia y obtener mi maestría en encantamientos, me dediqué profesionalmente a los duelos, en donde gané múltiples campeonatos, títulos y una considerable fama que aún me preside. Las palabras se hundieron en Izar, que veía ligeramente sorprendido al profesor. Jamás había esperado que el diminuto hombre hubiera sido un duelista profesional, y mucho menos que hubiera sido tan bueno en ello. Traicionado por su expresión, el profesor Flitwick pudo leer sus pensamientos como un libro abierto y una ligera risa siguió sus rasgos, su mente comenzando a divagar en lo que comenzaba a gestarse. Dígame, señor Black, ¿está interesado en los duelos? Su mente comenzó a vagar ligeramente ante la pregunta. Como cualquier persona en este mundo, todos tenían sus aspiraciones y objetivos. Flitwick no debería ser diferente, había sido duelista profesional en su juventud y por lo que mencionaba, uno muy bueno. Después de todo, pocos podrían presumir un campeonato en su repertorio. Cuando eres bueno en algo sueles estar muy interesado en lo que pase. Podría tomarse como ejemplo al mismo medio duende, poseía una maestría en encantamientos y había decidido basar su carrera profesional enseñando. Tal vez al notar su interés, el profesor Flitwick lo había visto como un medio para lograr sus objetivos, y él no pudo estar en desacuerdo. Jamás había enfrentado a nadie que poseyera habilidades de duelos. Kirrell Moore, que había conocido en su primer año, difícilmente pudo haber sido considerado un contrincante. Poseía habilidades y fuerzas mayores a él, aun sin importar el cuerpo mediocre del profesor al cual había poseído, sumándole un amplio conocimiento mágico, abismalmente superior al suyo. La arpía que había conocido no poseía la agudeza para ser una duelista y sus amigos estaban lejos de igualar su fuerza mágica. Con toda seguridad podría jurar jamás haber competido con alguien de su rango, y estaba muy interesado en la idea, y teniendo en cuenta lo peligrosa que se pondría la situación más adelante, contemplar aprender conocimientos de Flitwick no sería una mala idea, y sin embargo, pensar en ello fue limitarse. Las ideas llegaban con rapidez a su mente en la forma en que podría aprovechar esto para escalar en un nivel superior del resto de serpientes que la casa, no que estuviera preocupado, ya que sabía que la casa le pertenecería tarde o temprano, y aunque ese solo fue un objetivo secundario en su estancia en el castillo, sin duda alguna estaba realmente interesado en todo lo que la propuesta pudo traer para él. Era sencillo de pensarlo, no era idiota. Flitwick jamás le daría clases especialmente a él, o al menos no por el momento, así que fue fácil descartar esa idea. Sin embargo, en un margen más amplio, podría proponer junto con el profesor, un nuevo club de duelo. El alumnado se acercaría a la propuesta como osos atraídos a la miel, pero para poder dar aprobación a la propuesta inicial, necesitaría apoyo, no solo sus amigos, estudiantes de otras casas que estuvieran de acuerdo con su propuesta y que lo acompañaran a solicitar la aprobación del club. Por otro lado, si fueran puros Slytherin, el club jamás sería aprobado y en el proceso alguien podría robar su idea. Junto con sus beneficios, integrar a otros alumnos significaría que los grados superiores de las distintas casas estarían interesados en la propuesta, entrando sin pensarlo, ya sea para solucionar de manera justa algún conflicto pasado o por el mero hecho de aceptar. Todos entrarían al club. El profesor Flitwick, quizás con ayuda de otro profesor, estarían encantados. Tan buena que luego de volver un club, quizás se volvería una nueva asignatura, como lo había sido en tiempos de antaño, lo cual entraría en el radar del periódico mágico. Sin duda alguna todo el crédito iría a su bolsa, tanto a nivel nacional como a nivel académico.
Solo necesitaba algo lo suficientemente convincente para Flitwick, quien no dudaba estaría de acuerdo, teniendo en cuenta que había sido el primero en proponer, o más bien, sentar las bases para la idea. Ciertamente, profesor. Los duelos me resultan algo interesante, y si bien no estoy seguro de mencionar seguir una carrera como duelista, hay veces en las que combatir es una ventaja extra, estoy seguro que lo sabe. Asintiendo ante la respuesta, Flitwick analizó un poco las palabras, si bien no podía afirmar estar de acuerdo, ya que a toda razón, le estaría dando el visto bueno a un alumno para combatir. Sin embargo, siendo quien era, sabía que a veces los conflictos eran inevitables, y para evitar colocarse en un extremo, solo pudo tararear un vago acuerdo. Entendiendo de inmediato su postura, Izar no presionó con el tema, lo último que necesitaban era que las cosas se pusieran tensas por algo tan simple. Tengo una pregunta, profesor, inició Izar, viendo al medio duende que rápidamente asintió para que prosiguiera. Tengo entendido que antes había una clase optativa sobre el duelo, aquí en Hogwarts, me pregunto por qué la descontinuaron. Cuestionó, interesado ante lo que sabía el hombre. Me temo que eso es algo que yo tampoco sé, señor Black. Como sabe, las cosas van cambiando con el tiempo y muchas materias se han descontinuado. Lo invito a que, si llega a tener dudas similares, vaya a consultarlo con el director, no dudo en que tendrá sus puertas abiertas para usted, y siempre puede aprender información importante. Asintió con una sonrisa, viendo al niño que ligeramente se encogió de hombros. Lo tendré en cuenta. Murmuró Izar vagamente, nevaría en el infierno el día en que Albus muchos nombres Dumbledore, tuviera una puerta abierta de manera genuina y desinteresada para un Slytherin como él, para el caso. Aunque, si bien el curso de duelo fue descontinuado, aún hay muchos alumnos que estudian etiqueta en privado, ya sea con sus propios medios o recursos de su familia, no dudo en que usted pueda hacer lo mismo, señor Black. Murmurando ante la pregunta, los engranajes de su cabeza comenzaron a girar cuando los ojos fijos del profesor se clavaron en los suyos, y lo entendió de inmediato, era una prueba que no tenía pensado fallar. Ciertamente lo hago, profesor. Sin embargo, muchos alumnos en la escuela no lo hacen, ¿quién sabe? Los genios se esconden en todas partes y muchas veces son sorpresivos. Me pregunto si algún compañero de las 4 casas posee habilidades de duelos natas, contrincantes tan interesantes no se deberían quedar sin una oportunidad para triunfar. Me preguntó si mi solicitud de un club de duelo sería aprobada, tengo entendido que se requiere la firma un jefe de casa, asimismo, un profesor que pueda supervisar, a menos que sea delegando su deber a un alumno o prefecto. Soltando el cebo, ambos supieron al instante el juego que estaban jugando y cómo habían conducido la conversación a ese punto, como una charla casual entre alumnos y profesores. Señor Black, es un excelente pensamiento, por no mencionar la magnífica idea. Tal vez debería comenzar por reunir un pequeño grupo de alumnos, con más de 10 miembros, estoy seguro que el club tendría la aprobación, y desde luego, muchos más alumnos podrían unirse. Haré lo posible, profesor. Asintió de acuerdo, viendo al hombre que sonrió con astucia, antes de realizar un movimiento con su varita. Por su parte, creo que nos hemos perdido en la pequeña charla, y sin duda sus compañeros de casa lo esperan para acompañarlo al gran comedor. Indicó Flitwick, haciendo un gesto hacia el reloj que había aparecido mágicamente ante los dos. Un encantamiento común llamado Tempus, que como se indicaba, enseñaba la hora exacta. Correcto, gracias por responder mis dudas, señor. Se inclinó ligeramente, antes de comenzar a salir del lugar cuando el medio goblin lo despidió. Afuera, justo como lo había dicho Flitwick, sus amigos lo esperaban, ligeramente aburridos, no estaban dispuestos a dejarlo ahí solo, para las serpientes era peligroso vagar sin compañeros, y si bien no dudaban en que su amigo pudiera defenderse por su cuenta, aún no estaban dispuestos a dejarlo correr el riesgo. ¿Y bien? Cuestionó Daphne, viendo cómo el niño salía del aula. Todo está perfecto. Asintió Izar, sacando su varita para barrer el lugar con un ligero hechizo de revelación, lo último que quería era que alguien escuchara su plan y le robara la idea que había tenido con Flitwick, eso sería ciertamente desafortunado. ¿De qué hablaron tú y Flitwick? Sobre la posibilidad de un club de duelo. Las palabras se hundieron en los gruesos cráneos de todos, las implicaciones lentamente acentuándose, y al instante la euforía explotó, muy interesados en el nuevo club que se abriría en la escuela. Continuando con su camino, rápidamente bombardearon con preguntas a Izar. Después de todo, el duelo era una de las actividades más interesantes en el mundo mágico, por no mencionar lo beneficioso que era y lo mucho que ayudaba en diferentes ocasiones, por supuesto, al igual que ellos, sabían que muchos alumnos estarían interesados con la idea propuesta, y lo que se veía como una ligera idea en esos momentos, tarde o temprano se convertiría en una realidad. Sin embargo, la cuestión era clara, como un grupo de Slytherin podían atraer a más alumnos para unirse a su idea, sin ser rechazados brutalmente por el mero hecho de ser alumnos de la Casa de la Serpiente. El plan era simple, la única forma de obtener miembros era convencer a los alumnos de su grado, otros alumnos no considerarían la idea antes de rechazar, y ya había suficientes Slytherin con él, para llevar más. Y con el resto de casas no se encontraban en buenos términos con ningún alumno, salvo ligeras excepciones, quienes no estaba seguro si marcarían un cambio. Necesitaban a alguien que pudiera influenciar en los demás de manera rápida, apreciado entre la mayoría de casas y dispuesto a escucharlos, no solo descartarlos por ser Slytherin. Y como el golpe de un rayo, la idea de una cicatriz llegó a él y al instante supo su respuesta.
Harry Potter podría ser considerado uno de los alumnos más populares, por más que era un niño inepto, si él se unía a ellos en su propuesta, sin duda alguna más alumnos estarían dispuestos a seguirlos, y si bien la idea de mezclar tanto alumnos como Gryffindor y Slytherin sonaba peligroso, no solo por la rivalidad de casas y los alumnos tontos, como el amigo de Potter, también era importante tomar en cuenta a los profesores. Dumbledore no era lo que aparentaba y no estaba muy dispuesto a ponerse completamente en su camino tras involucrarse con su apreciada estrella, sin embargo, aún era una idea que valía la pena considerar, por lo beneficioso y más fácil que haría las cosas. Notas que notas mientras anotas. Bueno, primero que nada me gustaría pedir una disculpa para los que aún esperaban la actualización de esta historia, se los agradezco de todo corazón por su apoyo. He tenido algunos problemas por los que no vi el momento para poder actualizar, pero YouTube tampoco es mi psicólogo para ponerme a quejar aquí. De todas formas, espero que haya sido de su agrado. El capítulo 52 fue ligeramente complicado de exponer, como tal vez recuerden, se había jugado con la posibilidad de involucrar a Nicolas Flamel, pero al final me decidí por lo contrario y busqué una forma de darle una explicación a la piedra filosofal, y fue cuando surgió en mí la idea de las células madre y la duplicación para la regeneración de las células. Espero que haya sido claro con eso, y aunque no, pues tampoco siento que tenga mucha repercusión, es magia, es imposible prácticamente, tú decides cómo tomarlo. También me gustaría hablar sobre el capítulo 43 Calamity, es hasta el momento, y sin ningún miedo a decirlo, el capítulo más oscuro que he subido de esta historia y mi favorito por un amplio margen, como ahí mismo se explica, es lo que significa un Black para mí, es lo que puede hacer un Izar desatado, astucia, poder y dominio total. Sinceramente amé ese capítulo mientras lo escribía, amé mientras lo escuchaba y amé todo en él, espero que esté tan satisfecho con el capítulo como lo estoy. Los siguientes capítulos me ayudan a preparar las futuras tramas, es por eso que están, hasta cierto punto, algo tranquilos, pero también fueron de mi agrado. De todas formas, no se preocupen, no planeo abandonar esta historia, y la voy a terminar de escribir hasta que esta mierda se acabe, de eso no hay duda. Porque más allá de complacer al público, busco complacerme a mí mismo, queriendo ver todo lo que puedo desarrollar con ella. Espero que les guste y sigan disfrutando, si tienen alguna sugerencia ya saben dónde ponerlas, siempre leo los comentarios. Y si tienes alguna idea o algo que gustes cuestionar, estoy gustoso por responder. ¡Vámonos!